Bueno, vamos a darle inicio entonces oficial al video. Vamos a comenzar desde ahora. Compartan cuando hayan más audiencia. Yo abro el chat para que no se entretengan ahí chateando en lugar de estar diciéndole a otro: hey, el pastor Eduardo está en vivo. Esto va a estar refutando al sacerdote católico Luis Toro. Bien, vamos a comenzar. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez, y hoy vamos a estar en un video refutando al sacerdote católico Luis Toro. Bendito sea el Señor. Bueno, quiero darles algunas noticias antes. Vamos a ver, déjenme chequear el audio solamente. Bien, el audio se escucha bien. Ahí le pido a mi esposa que esté chequeando el audio. Voy a anunciarles algo primero. Bueno, primeramente quiero darle las gracias a Dios. Quiero darle las gracias a Dios. Un momentico nada más. Bien, el audio se escucha bien. Ahí le pido a mi esposa que esté chequeando el audio. Un momentico. Voy a anunciarles algo primero. Bueno, primeramente quiero darle las gracias a Dios. Estoy aquí chequeando el audio. Gracias a Dios. Un momentico nada más. Ok, se escucha bien. Bueno, primero quiero darle las gracias a Dios porque en el día de ayer, para gloria del Señor, pues pude al fin lograr hacerme ciudadano de los Estados Unidos. Ya llevaba ya pues como 15 años aquí en los Estados Unidos siendo residente, pero nunca había pues intentado serme ciudadano, y por esa razón tuve que rechazar muchas invitaciones que me hicieron para predicar fuera de los Estados Unidos. Pero ahora se me había vencido la residencia y en lugar de renovarla, lo que hice fue aplicar para la ciudadanía, y gloria sea al Señor, a Dios toda la gloria. Sé que pues ustedes también se gozan con las victorias que Dios nos da, porque así somos el pueblo de Dios. Sufrimos con los que sufren y nos gozamos con los que se gozan. El otro anuncio que les tengo, es que el domingo vamos a tener un debate aquí en el canal con un teólogo católico. No es Guido Rojas, es otro teólogo católico que ustedes no conocen, sobre el purgatorio. Así que bueno, espero que estén orando por ese debate. Va a ser el domingo, 9:30 de la noche, horario del este, aquí en nuestro canal, en reflexionesdelpastor.com, aquí en YouTube. Le damos las gracias a todos los que nos han comenzado a patrocinar en Patreon. Por favor, continúa haciéndolo, porque eso es, y les pido a otros que se sumen, eso es lo que hace que nosotros podamos estar aquí. Así que te exhorto para que no dependas tú de lo que otros hacen. Y no soy yo en este caso. Sino no dependas de los que apoyan, sino también hazlo tú también. Vamos a comenzar la refutación. Vamos a escuchar estos pedazos de video y vamos entonces a estarlo refutando. Bendito sea el Señor. Bueno, vámonos allá. Basta con creer en Cristo. Recibe a Cristo y ya.
nosotros también recibimos a Cristo y pertenecemos a Cristo. Y si no lo saben, está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Ustedes y yo ya hemos recibido a Cristo, nos hemos consagrado a Cristo, nos hemos entregado a Cristo, y Él viene a hacernos creer, porque a Él le contaron y Él repite como un loro, que ustedes y yo todavía no nos hemos entregado a Cristo. Que por eso hacer una oración para que nos entreguemos a Cristo. No, así no es. Oigan lo que dice la Biblia. Yo lo respeto a Él, porque es persona, pero no le creo. Porque sé lo que dice la Biblia y se lo voy a mostrar a ustedes para que se den cuenta por qué no estoy de acuerdo con él. Óiganlo. De la a los Gálatas, capítulo 3, verso 27. Todos se han revestido de Cristo. Todos se han revestido de Cristo. Somos cristianos. ¿Qué más? Pues todos fueron entregados a Cristo. Ya fuimos entregados a Cristo. Listo con la cámara para ver cuándo. A él no le han contado para los católicos nos entregamos a Cristo. La cámara para que le tomen la foto cuando los católicos nos entregamos a Cristo. Pongan cuidado. ¿Ok, todos? Todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Acá. Ya nos entregamos a Cristo por el bautismo. Y para que Él se dé cuenta que en la iglesia católica nos entregamos a Cristo y pertenecemos a Cristo, paren la oreja, pongan la ropa, para que no se dejen engañar con esta gente que viene a los católicos con apariencia de piedad, porque dejó la droga, porque dejó esto, dejó aquello, y por qué no dejan las demás cosas que le están apartando de Dios. Escuchen lo que viene. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer. Escuchen, paren la oreja. Pues todos ustedes, aunque Él no lo crea, son uno solo en Cristo Jesús. son uno solo en Cristo Jesús. Y pongan claro que viene lo que dice Pablo. Y si ustedes son de Cristo, ¿De quién somos? De Cristo, pertenecemos a Cristo. Yo no tengo que entregarme a nadie, ya me entregué a Cristo por medio del bautismo, capítulo y versículo. Nada basta con creer en Cristo. Recibe a Cristo, y ya. Nosotros también recibimos a Cristo y pertenecemos a Cristo. Y si no lo saben, está escrito en Gálatas. Gloria a Dios. Bueno, disculpen ahí esa momentico para que no suceda con los otros. Vamos a refutarlo ahora. Vamos a refutarlo ahora. Vamos a ver si han compartido para abrirles el chat. Vamos a ver. Ok, sí, vamos a abrir el chat. Vamos a abrir el chat ya. Vamos a abrirles el chat. Y vamos a estar refutando ahora a Luis Tuerce Escritura Toro. Ese es un nombre muy adecuado para él. Luis Tuerce Escritura Toro. Bueno, primeramente voy a dar el consejo que siempre doy y que desgraciadamente pues no toman los hermanos. Y es que la pregunta es: ¿para qué van a debatir con él de esa manera que lo hacen? ¿Cuál es el sentido? Pues nada más que entiendo dos cosas. Una, soberbia, y la dos, que no les deseos de que los vean en una tarima. No hay otra razón por la cual un cristiano que entienda que no está preparado y sin tener ningún tipo de asesoramiento vaya a enfrentarse a alguien que simplemente va a manipular todo el tiempo y va a hablar él, y lo que habló el otro fueron 5 minutos y le quitaba el micrófono. ¿Para qué lo hacen? No están tomando en cuenta que el Señor les va a juzgar. ¿Por qué razón? Porque no salvan almas y lo que hacen es perder almas. ¿Por qué pierden almas? Porque cuando alguien no preparado va y lo vencen y es el hazme reír, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que el diablo crece y el catolicismo crece. Así que
una persona sin asesoramiento, una persona que sin estar preparada va allí, inconscientemente está trabajando para el amo de las tinieblas, inconscientemente, porque lo único que lo puede llevar ahí es soberbia, lo único, ningún otro sentimiento lo puede llevar ahí a no ser la soberbia, porque uno tiene que comprender con quién uno puede enfrentarse y con quién no. Es simple, es decir, eso es completamente simple. Y las consecuencias que tiene. Ahora, si respondieran, pero no responden. Y en estos días ha estado súper complicado. Pero ahora en nuestro seminario voy a dar una clase completamente nueva sobre cómo refutar un apologista católico del tipo de Luis Toro. Por supuesto, esa ni siquiera van a ver un pedacito en el canal porque los católicos van a estar mirando. Bendito sea el Señor. Bueno, ¿qué es lo que dice Luis Toro? ¿En qué es lo que dice Luis Toro? Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bueno, aquí en la versión cristiana no dice lo que dice lo que él estaba diciendo, pero vamos a tratar de imaginarnos que dice lo mismo. Vamos a ir desde el 24, de manera que era, a ver, desde el 25, pero venido a la, bueno, 26, vamos a ir desde el 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bueno, no sé qué versión está leyendo él, porque él dice que reciben a Cristo por medio del bautismo. Entonces no sé qué versión está leyendo él, pero vamos a imaginarnos que la versión que él está leyendo, que es una versión católica, por supuesto, está en lo correcto, y vamos a imaginarnos que yo estoy leyendo aquí absolutamente lo mismo. Es decir, algo fuese como esto, porque han sido entregados a Cristo o algo así por el bautismo. Entonces, un apologista no deja que le metan el verso ese, no deja que se lo metan. Cuando él dice ese verso, y ese es el problema de ir allí, porque si tú vas allí es para responder, porque sabes cómo hacerlo. Si tú sabes que él te va a poner un montón de versos, entonces tú tienes que saber responderlos. No importa el verso que sea, tú tienes que saber cómo hacer apologética. Tienes que saberlo hacer. Entonces, él dice, suponte que la versión de él dice que todos fueron entregados a Cristo en el bautismo. Bueno, ahora tú tienes que responder. ¿Cómo vas a responder? Bien, muy sencillo, se refuta Luis Toro. O primeramente, no dejando que él te meta el verso, ¿verdad? Tú tienes que contraatacar con el mismo verso. Porque el hermano se puso a buscar otros versos. Eso es un error, porque estás diciendo que el argumento él es válido. No, tú tienes que atacar el mismo argumento para que todo el mundo sepa que él miente. Si tú buscas otro argumento no va a valer de nada. Tienes que atacar ese, porque supuestamente la escritura está diciendo que vamos a ver si yo aquí puedo buscar una versión católica. Vamos a ver, yo creo que vale la pena para que los católicos puedan entonces entender por qué él miente. Perdón.
Un momentico nada más. Vamos a buscar alguna versión católica, a ver si encuentro alguna que pueda, o si algún hermano la tiene y la coloca en el chat, sería bueno. Vamos a ver. Gloria sea al Señor. A ver si algún hermano la tiene en el chat, pónganmela. Gálatas 3:27. Vamos a buscar una versión católica. Ok, vamos a ir primero con Dios habla hoy. Ok, bueno, Dios habla hoy, habla lo mismo que Reina de Valera, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Vamos a intentar con otra. Vamos a buscar la Biblia de las Américas ahora. No sé si alguien tiene la versión de la Biblia de Jerusalén, posiblemente estén usando esa. Bueno, Biblia de las Américas dice lo mismo. Déjenme ver si alguien en el chat logró buscar cuál es el verso exactamente, porque creo que vale la pena. Ok. Alguien que tenga, por favor, en el chat. Dice Lithium, ya puse la versión. Ok, Reina, ok, nueva, dice la versión de Jerusalén. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. No estoy seguro que haya sido eso lo que él dijo. Bendito sea el Señor. Bueno, eso es lo que sucede cuando tenemos diferentes versiones. Un momentico nada más.
volver a escuchar lo que él dijo. Vamos a volver a escuchar. Versículo 27. Ustedes y yo ya hemos recibido a Cristo, nos hemos consagrado a Cristo, nos hemos entregado a Cristo, y Él viene a hacernos creer, porque a Él le contaron y Él repite como un loro, que ustedes y yo todavía no nos hemos entregado a Cristo. Que por eso hacer una oración para que nos entreguemos a Cristo. No, así no es. Oiga lo que dice la Biblia. Yo lo respeto a Él, porque es persona, pero no le creo, porque sé lo que dice la Biblia y se lo voy a mostrar a ustedes para que se den cuenta por qué no estoy de acuerdo con Él. Óiganlo. De la a los Gálatas, capítulo 3, verso 27. Todos se han revestido de Cristo. Todos se han revestido de Cristo. Somos cristianos. ¿Qué más? Pues todos fueron entregados a Cristo. Ya fuimos entregados a Cristo. Listo con la cámara para ver cuándo. A Él no le han contado cuánto los católicos nos entregamos a Cristo. La cámara para que le tome una foto cuándo los católicos nos entregamos a Cristo. Pongan cuidado. ¿Ok, todos? Todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Paca acá. Ya nos entregamos a Cristo por el bautismo. Y para que Él se dé cuenta que en la iglesia católica nos entregamos a Cristo. Ok, gloria a Dios. Bueno, él habla, dice que todos han sido entregados a Cristo en el bautismo. Así que ya tenemos la versión que es. Ahora vamos a refutar. Gloria sea al Señor. Bueno, quería aclarar eso para que luego los católicos dijeran que no fue lo que él dijo, que no dijeran que no fue lo que él dijo. Bien, entonces dice, porque todos han sido entregados a Cristo en el bautismo. En el bautismo. Vamos a refutar eso bien sencillo. Pues primeramente tú tienes que preguntarte a él esto. Con los problemas con el audio, las tribulaciones no son fáciles. Un momentico nada más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hoy ha sido un día vamos a ver si ya está todo bien. Bueno,
Ahora ya hace un día. Ok, vamos a seguir. Vamos a seguir. Bien, primeramente, lo primero que le tienen que decir a Luis Toro es, ¿por qué no lees el verso 26? Argumento número 1, verso 26. El verso 26. Dice el verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que él da dos pasos. Es decir, da dos pasos en orden cronológico. En el verso 26 habla de la fe. Y en el verso 27 habla del bautismo. Entonces, dice la escritura en el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, primero es la fe y después el bautismo. Ahora, la otra pregunta que se le hace a Luis Toro en este caso es, ¿de quién está hablando Pablo? ¿De quién está hablando? Porque cuando la escritura dice en el 27, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, hay que entender de quién él estaba hablando. Él estaba hablando de adultos. Estaba hablando de adultos. ¿Por qué razón? Bueno, primeramente porque la Biblia no trae ningún bautizo de niños. Pero segunda, porque en el verso 26, él habla primeramente de la fe. Entonces, los que se bautizaron siendo adultos ya habían confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces la pregunta es, ¿a quién se refiere Pablo? ¿Quiénes fueron los que se bautizaron? ¿Los bebés? No, las personas adultas. Los que ya tenían capacidad para poder, como dijo el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Primero el carcelero tuvo que creer para luego ser bautizado. Primero el etíope tuvo que creer en Hechos 8 para luego entonces ser bautizado. Entonces, ¿cuál es el problema con los católicos? El problema con los católicos es que no cumplen el verso 26. Y si tú no cumples el 26, no puedes llegar al 27. Es una cuestión de orden. Es una cuestión de orden. Dice el 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe. Ahora, si seguimos para el 25, vuelve a hablar de la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ahora, la pregunta es, ¿eran incrédulos ellos cuando fueron bautizados? No. Y si no eran incrédulos los gálatas, entonces obligatoriamente tuvieron que decir con su boca que Jesucristo era su Señor. Y tuvieron que creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. De lo contrario, no podían haber llegado al bautismo. Así que ese verso se refuta muy fácilmente. Muy fácilmente se refuta eso. Pero ¿qué pasa? No lo hacen y dejan que el diablo coja vuelo y que el diablo se pavonee. Entonces, cuando él dé un verso,
Lo primero que tú tienes que hacer es exigirle que él pruebe que ese verso dice lo que él está diciendo. Exigirle. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La pregunta es, ¿a los Gálatas que él le estaba escribiendo eran bebés? No. ¿Los Gálatas creyeron antes de bautizarse? Sí. Sí. Esta era la primera generación de cristianos. Pablo le estaba hablando a la primera generación de cristianos. Pablo estaba escribiendo en el siglo I, no en el siglo XXI. Estaba escribiendo en el siglo I, la primera generación de cristianos. Todos habían sido rescatados por el Señor del judaísmo o de los gentiles a Cristo. Por lo tanto, todos habían cumplido el verso número 26, que es el que los católicos no cumplen. ¿Por qué razón? Porque los católicos los bautizan sin fe. Y un bautismo sin fe no cumple con Gálatas 3:27. Porque en el verso 26 te dice quiénes somos hijos de Dios. Dice, pues todos sois hijos de Dios por el bautismo. No, por la fe. Es más que fácil. Ahora, él grita y tómenle foto y todo todo el festival ese que hace, literalmente, porque con los que debate no les responden para atrás. Es decir, él dice una cosa y ellos no responden. Y una persona así tienes que responderles. Tienes que responderle. Él tira y tú tienes que tirarle. No puedes nunca quedarte callado. Entonces, así es una vergüenza que un cristiano vaya allí. Es una vergüenza porque cualquiera con un poquitico de conocimiento sabe que Gálatas 3:27 para nada apoya que no se tenga que tener fe en Cristo Jesús y que no se tenga que confesar que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Absolutamente para nada. Vamos a ver el próximo video. Él sí escucha a Cristo, entrega a Cristo. Jesús fue claro en Lucas 10:16. Fue claro. Para que no vengan los protestantes a engañarles a ustedes. Para que ustedes abran los ojos. Para que abran los oídos. La balsa del católico ignorante, que vienen los protestantes y se los llevan. Ha llegado la hora cero. Que los protestantes se den cuenta que el católico ya lee la Biblia y no se deja engañar. Escuchen. ¿Quién les escucha a ustedes? Jesús les dijo a los apóstoles, ¿quién los escucha a ustedes? Me escucha a mí. Me escucha a mí. Y oigan lo que viene. ¿Quién les rechaza a ustedes? Me rechaza a mí. Jesucristo se hace uno con la iglesia. No es que yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. No es que yo creo en Cristo, pero rechazo a la iglesia de Cristo. No. Jesús le dijo a los apóstoles, a su iglesia, ¿quién de ustedes escucha? A mí me escucha. Y a quien ustedes rechazan, a mí me rechaza. Los protestantes dicen, nosotros no rechazamos a Cristo, nosotros rechazamos a la iglesia de Cristo. Jesús dijo, ¿quién de ustedes rechaza? Sin duda hoy ha sido la peor transmisión que yo creo que he tenido. ¿Cuántos contratiempos para poder transmitir? ¿Cuántos contratiempos? Ahora yo no tenía audio aquí y no escuchaba lo que él decía. Así que vamos a tener que escuchar nuevamente este segundo video. Vamos allá. Para que ustedes abran los ojos, para que abran los oídos. La balsa del católico ignorante, que vienen los protestantes y se los llevan. Ha llegado la hora cero. Que los protestantes se den cuenta que el católico ya lee la Biblia y no se deja engañar. Escuchen. ¿Quién les escucha a ustedes? Jesús les dijo a los apóstoles, ¿quién los escucha a ustedes? Me escucha a mí. Me escucha a mí. Y oigan lo que viene. ¿Quién les rechaza a ustedes? Me rechaza a mí. Jesucristo se hace uno con la iglesia. No es que yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. No es que yo creo en Cristo, pero rechazo a la iglesia de Cristo. No. Jesús le dijo a los apóstoles, a su iglesia, ¿quién de ustedes escucha? A mí me escucha.
Y a quien ustedes rechazan, a mí me rechaza. Los protestantes dicen, nosotros no rechazamos a Cristo, nosotros rechazamos a la iglesia de Cristo. Jesús dijo, ¿quién a ustedes rechaza? A Bueno, bendito sea el Señor. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Con contratiempos, sin contratiempos. Vamos a seguir. Bien. Vamos a ver. Bueno, increíblemente todavía no se han ido. Todavía no se han ido del vivo. Con todos los contratiempos. Muchísimas gracias por no irse. Bueno. Vamos allá. Ok, dice la escritura, Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esto es un verso que Luis Toro no pudiese poner contra ningún apologista. ¿Por qué razón? Porque cualquier apologista le va a decir, bien has dicho. Ahora quiero que me muestres cómo los apóstoles apoyaron las diferentes doctrinas que tiene la Iglesia Católica. Como dice la palabra, ¿verdad? El que a vosotros oye, a mí me oye. ¿De qué manera la Iglesia Católica escucha a los apóstoles? Cuando los apóstoles hablaron tocante a los dogmas marianos. Cuando los apóstoles hablaron tocantes al purgatorio. Cuando los apóstoles hablaron tocante a las misas. Cuando hablaron tocante a, pues, toda la cantidad de barbaridades que cree la Iglesia Católica. Entonces, ¿de qué manera ustedes escuchan a los apóstoles? Porque este verso prueba que la Iglesia Católica es una iglesia apóstata. ¿Por qué es apóstata? Porque no escucha a los apóstoles.
Y si no escucha a los apóstoles, los está rechazando. Y si rechaza a los apóstoles, rechaza a Cristo y rechaza al Padre que le envió. ¿De qué manera este verso puede apoyar a la Iglesia Católica? ¿De qué forma? De la única manera que este verso apoya a una iglesia es que esa iglesia escucha a los apóstoles. ¿De qué manera la Iglesia Católica escucha a los apóstoles? ¿De qué forma? Si nada de lo que ellos practican lo practicaron los apóstoles. Absolutamente nada. Los apóstoles no rezaban rosario, perdón. Los apóstoles no creían en el purgatorio. Los apóstoles no creían en los dogmas marianos. Los apóstoles jamás predicaron sobre María ni una sola vez. ¿En qué se basa la mayoría de los sermones católicos? En María. Entonces, ¿de qué manera, de qué forma la Iglesia Católica escucha a los apóstoles? ¿De qué manera? Que alguien me explique, que algún católico me explique de qué forma la Iglesia Católica escucha a los apóstoles. No existe eso. Entonces, si él me dice ese verso a mí, yo le digo, qué bueno que hablaste eso. Ahora yo quiero que tú me pruebes de que tú escuchas a los apóstoles. Cuando Pedro predicó de María, cuando Pablo habló o dijo que María era madre de Dios, no que lo dijo Elizabeth. Elizabeth era un apóstol. No. La escritura dice que nosotros tenemos que escuchar a los apóstoles. Cuando los apóstoles dijeron que había purgatorio, cuando los apóstoles dijeron que era bueno pedirle a los muertos, cuando los apóstoles dijeron que tantas cosas, de la hostia consagrada, de que no puede caer un pedacito en el suelo, de que todas esas barbaridades, ¿cuáles fueron los milagros eucarísticos que los apóstoles mencionaron en la escritura? ¿De qué manera tú pruebas de que tú crees en los apóstoles y que tú obedeces a los apóstoles? Pues la Iglesia Católica es un ejemplo de rechazo total a la doctrina apostólica. Completamente total. Igualmente sigue la doctrina de Cristo un musulmán, o la doctrina de los apóstoles, un musulmán que un católico. Igual. ¿Por qué? Porque no la siguen en nada. ¿Dónde, de qué manera la Iglesia Católica sigue lo que los apóstoles predicaron? Si todo lo que ellos practican, nada lo hizo un apóstol y nada, de ninguna manera, lo predicó un apóstol. ¿De qué forma? Bendito sea el Señor. Entonces, ¿dónde están los argumentos que él está dando? Por ningún lado. Porque tú tienes que probar que tus argumentos son reales. Si tú dices, porque el Señor dijo que quien rechaza a los apóstoles o quien oye a los apóstoles, a él lo oye. ¿Por qué tú no oyes a los apóstoles? Cuando los apóstoles predicaron de algo que tú predicas. Dime una sola vez, una sola enseñanza apostólica que vaya acorde a la doctrina católica. Una sola enseñanza apostólica. Posiblemente me puedan sacar a lo mejor un verso o dos en todo el Nuevo Testamento. Es posible. Es posible. Entonces, ¿de qué manera la Iglesia Católica escucha a los apóstoles? Es como alguien que diga, no sé, yo soy seguidor de un filósofo y no practica lo que dice ese filósofo. Entonces, ¿dónde están los argumentos ahí? Pero se quedan callados. Se quedan callados simplemente. No son apologistas. No vayan más allí. Son una vergüenza para el Evangelio. Una vergüenza para el Evangelio.
Total vergüenza para el evangelio. Dedíquense a lo que Dios los llamó y no se metan a donde Dios no los ha llamado. Es simple. ¿Por qué? Porque por causa de vosotros el nombre de Dios es vituperiado. Por causa de vosotros. Entonces son argumentos tan fáciles de refutar y de hacer que entonces él tenga que probar. Es decir, se metería en un serio problema. Porque él tuviera que probar que los apóstoles predicaron lo que él predica. Yo le digo, ¿tú escuchas a los apóstoles? Sí, pues muéstrame que ellos predicaron lo que tú predicas. Muéstrame una sola vez que hablaron de María. Ah, ¿no lo hicieron? Entonces tú no los escuchas a ellos. Tú escuchas a otros, pero no a los apóstoles. ¿Cuándo dijeron que era madre de Dios? ¿Cuándo dijeron que era sin pecado? ¿Cuándo dijeron que se la llevó el Señor al cielo? ¿Quién dijo eso? Entonces, si ellos no le enseñaron, ¿por qué tú le enseñas? Si tú dices que hay que escuchar a los apóstoles. Qué verso tan perfecto para saber que la Iglesia Católica es una iglesia completamente apartada de Dios. Completamente apartada de Dios. Vamos a ir al otro video. El diablo se opone para que uno no haga estos videos. Gloria sea al Señor. Capítulo 17 de Apocalipsis, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 1 si usted quiere, porque usted lo leyó desde el 1. Y que el mundo entero miren cuál es la gran prostituta, no porque lo diga un nombre. A ver, hermano, yo te escuché. Hermano, yo te escuché que en el norma, por ejemplo, que yo escuché, el buen hablante y el buen oyente. Cuando uno habla, el otro escucha, cuando otro escucha, el otro habla. Me toca a mí hablar y yo no lo escuchar. Hoy. Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo, ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta. De esa que él dice que es la iglesia católica. Miren cómo se le demuestra a un protestante que es mentira. Usted no puede comprobarlo en la iglesia católica. ¿Cuándo? Esa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Hay un detalle, la prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Debe averiguar cuáles son las grandes aguas, quién se sentaba allí. Sí. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. El ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una nueva visión. Había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. La mujer vestía ropas de púrpura y escarlata y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes, que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada: Babilonia la Grande. Fíjense ahí, aquí está completo tal. En la frente tenía su nombre cifrado: Babilonia la Grande. Debes saber que Babilonia no era una religión. Para su conocimiento, has de saber que Babilonia era el imperio que existía antes del imperio romano. Y era no una religión, era un imperio. Y ahora, esta gran prostituta exactamente lleva el nombre de aquel imperio, Babilonia la Grande. Ahora, cuando está escribiendo el apóstol San Juan en el Apocalipsis, el imperio que estaba mandando y matando a los cristianos era el imperio romano. Compadre, lo que dice la Biblia, a lo que él dice. La señal o lo que estaba escrito era Babilonia la Grande. Es un imperio que está matando a los cristianos, no una religión. Estamos en el año del 90, póngale allí, el 100. San Juan termina de escribir hacia el año 100, el Apocalipsis. Póngale 70 en adelante. Y ahí están matando a los cristianos. Y San Juan le dice a los cristianos: eso, igual como antes un imperio babilónico, ahora viene otro imperio a matar a los cristianos. Y pongan cuidado para que se den cuenta que ese imperio es Roma. Pongan cuidado, siga. Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos. ¿Con qué se embriagó la mujer? ¿Con la sangre? Los protestantes no tienen santos. No era con la sangre de los protestantes, porque los protestantes no tienen santos. ¿Cuál es la iglesia que tiene santos? La iglesia católica. ¿Qué dice la Biblia? Que el imperio romano estaba matando a santos.
Y la Iglesia Católica tiene el registro, constancia de todos los santos que mataron en ese tiempo. Bueno, esto es una completa burla, lo que dice. Esto es una completa burla. Bueno, vamos a ir de adelante, vamos a ir de adelante para atrás. Vamos a ir de adelante para atrás para primero ir a la burla que él dijo, es decir, a la completa necedad que él dijo. Y entonces después vamos a ir a la Biblia, a lo que de verdad te interesa. Bien, dice Luis Toro que nosotros los cristianos no tenemos santos. A ver si este escribe mejor. No tenemos santos nosotros. Vamos a ver. Este está bueno. No tenemos santos. Que la Iglesia Católica es la que tiene santos. Ahora, ¿de qué santo? Fíjate qué ignorante es el pueblo católico. Qué ignorante es el pueblo católico. Cuando al pueblo católico le mencionan de santos, ¿en quién piensa? No sé. San Francisco de Asís, San Fulano, San Mengano, San Apapacio, San... un montón de cosas. Es decir, personas cristianos que están muertos. Están muertos. ¿Verdad? Pero bueno, la escritura dice que estaba ebria de la sangre de los santos. Así que, primeramente, ellos habían sido muertos antes de, por supuesto, de morir. Porque primero se mata a alguien y después entonces va al cielo. La pregunta es quién los canonizó. Pero bueno, supónganse que la Iglesia Católica cree que se autocanonizaron por el sacrificio, por haber sido sacrificado. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver qué dice la Escritura sobre el tema de los santos. Gloria sea al Señor. Por eso es que hay que bien. Vamos a ir a Romanos 8, verso 27. ¿Qué dice? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo están estos santos? ¿Cómo están? Vivos. No están muertos. Así que no son los santos de la Iglesia Católica, los cuales pueden ser santos solamente de dos maneras. Una, a través del sacrificio, y otra, que sean canonizados. Bueno, la Escritura dice que el Espíritu Santo intercede por los santos, por nosotros. Ahora, si vamos ahí mismo a Romanos, capítulo 12, verso 13, dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿De qué santos estaba hablando? Estaba hablando de personas vivas que los otros cristianos les ayudaban, ¿verdad? Les ayudaban. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Acaso los cristianos del primer siglo recibían en su casa a San Esteban o a cualquier santo, es decir, cualquier cristiano que sea muerto? ¿De qué está hablando Luis Toro? Es decir, ¿de qué es lo que está hablando? La Escritura llama santos a los que han sido santificados por la sangre de Jesucristo. Ahora, si vamos a 1 Corintios 6:1, dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro,
ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, los corintios, no los que están en el cielo, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Es decir, cuando había un problema en la iglesia, los cristianos se iban al juez, se iban y metían una demanda. Y Pablo les dice, ¿por qué no dejan que los santos, los cristianos, juzguen entre vosotros cuando hay problemas? Entonces, ¿de qué santo está hablando Luis Toro? Pero como él sabe que los católicos son ignorantes, los católicos aplaudieron. ¿Quién tiene santo? Gloria sea al Señor. Y los católicos, ¿por qué? Porque los que estaban ahí se hacen la idea que son las imágenes que tienen en las iglesias. Déjenme tomar un poco de agua. Gloria sea al Señor. Bueno, entonces vamos ahora a lo de la gran ramera. Bien. Dice Luis Toro que la gran ramera es un imperio, es decir, es el imperio de Roma. Porque era el imperio que mataba a los cristianos. Déjenme ver si me están viendo bien. Sí. Es el imperio que mataba a los cristianos. Entonces, bueno, borrando la sandez aquí de lo de los santos, vamos a ir entonces ahora a lo de la gran ramera. Es decir, él dice que era un imperio, por lo tanto, era el imperio de Roma. El imperio de Roma. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Primeramente hay que entender que no puede ser el imperio de Roma como imperio. Le explico por qué. Primeramente, la palabra ramera, en la escritura, Dios le llama ramera a quien comete adulterio espiritual. Es decir, quien literalmente lo abandona a él. Eso en la escritura es una ramera, es una mujer adúltera. Es una mujer adúltera, una ramera. El imperio romano jamás, de ninguna forma, tuvo trato con Dios. Nunca tuvo trato con Dios. Jamás. Por ejemplo, Dios en la escritura llama también ramera a Israel. ¿Por qué razón? Porque lo adulteró. Lo adulteró. Entonces, punto número 1, Roma no califica para ser ramera. ¿Por qué no? Porque Roma simplemente era alguien que era pagana. No tenía nada que ver con Dios. Nunca traicionó a Dios. Jamás, porque nunca tuvo fe en él. Nunca fue su esposa. Entonces, para traicionar a Dios hay que ser o Israel o la iglesia. Para adulterar a Dios hay que ser o Israel o la iglesia. No puede ser de ninguna manera Roma. Ahora vamos a ir diciendo. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Dice en el capítulo 18, aquí está la clave de por qué Roma no puede ser. Ahora, cualquiera que conozca la escritura refuta muy fácil lo que dice Luis Toro. Gloria a Dios. Capítulo 18, verso 1 y 2. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído. Es decir, caído. ¿Caído? La gran Babilonia, es decir, la gran ramera. Escucha ahora, viene lo bueno. Viene lo bueno.
y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Inmunda y aborrecible. Bien. Para un católico decir que Roma es la gran ramera es ponerse la soga al pescuezo. Le explico por qué rápido. Es decir, si ustedes ven algún católico que escribe y dice, no, la gran ramera es el imperio de Roma. Dice, tú le tienes que decir así, entonces la iglesia católica son chacales y demonios. ¿Por qué? Bien, aquí está Roma, ¿eh? Y antes estaba el imperio romano aquí. Imperio romano aquí. Cuando el imperio romano desaparece, ¿quién toma poder de Roma? Iglesia católica, apostólica y romana. ICAR. ¿Dónde está el Vaticano? Aquí. En Roma. Entonces, la escritura dice, ha caído la gran Babilonia. Supóngase, mi amigo católico, que es el imperio romano. Imperio. Bien. Luis Toro le acaba de decir a la iglesia católica espíritus inmundos, demonios y chacales. No está tan lejos de la verdad. Con respeto, ¿verdad? Pero no está tan lejos de la verdad. Ahora, eso en un debate sería ponerse la soga al pescuezo. Si alguien debate contra mí sobre la gran ramera y me dice que la gran ramera es el imperio romano, pues literalmente se puso la soga al pescuezo. Entonces, es claro que la gran ramera es Roma, pero no el imperio romano. Porque si es el imperio romano, entonces los que vinieron detrás del imperio romano, ¿quiénes fueron? Los católicos. Los católicos. Apocalipsis 18:2. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación. ¿Quién habita en Roma? El Papa. Ahora tú escoges, mi amigo católico, si es un chacal o es un demonio. Si tú le crees a Luis Toro, estás creyendo que la iglesia católica son chacales y son demonios. Entonces, la iglesia católica está en problemas, así sea la gran ramera o sea los demonios que venían detrás de la ramera. Como quiera, está en problema la iglesia católica. Como quiera. Bendito sea el Señor. Entonces, si tú le respondes así a Luis Toro, él tiene que agarrar y callarse la boca. Tiene que callarse literalmente la boca. Porque si él me dice a mí que la gran ramera es el imperio romano, yo le digo, cuando cayó el imperio romano, ¿quiénes fueron los que tuvieron el control de Roma? ¿Me va a decir la iglesia católica? Hasta ahora la tienen. Entonces le voy a decir, lee Apocalipsis 18, verso 2. Si tú crees que el imperio romano es la gran ramera, déjame decirte algo. Entonces, la iglesia católica son chacales y son demonios. Porque dice, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, mi amigo católico, ¿tú le crees a Luis Toro? Déjame decirte algo. Luis Toro es alguien que literalmente le importa nada la iglesia católica. Él lo único que le interesa es el dinero de los católicos y el aplauso de los católicos. Porque o es un ignorante por completo de la palabra.
¿Por qué razón? Porque ningún católico cuerdo que realmente conozca va a decir que el Imperio Romano es la gran ramera. Porque si el Imperio Romano es la gran ramera, cuando el emperador salió del trono, literalmente el obispo de Roma fue la persona más importante de Roma. Eso no le cabe ni siquiera la menor duda a nadie. Absolutamente a nadie. Inclusive cuando tomaron a Roma los bárbaros, respetaron al obispo de Roma. Lo respetaron. Y no mataron a los habitantes de Roma. Mussolini respetó al obispo de Roma y le dio el Vaticano. Es decir, todas las personas malas que han aparecido de una manera u otra en Roma han respetado la autoridad del obispo romano. Entonces el obispo romano pasó a ser el líder de lo que había sido el Imperio Romano. Si el Imperio Romano era la gran Babilonia, entonces la Iglesia Católica son demonios y son chacales. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, ¿dónde están los argumentos de Luis Toro? ¿Dónde está eso de que llegó el año cero porque ahora sí los protestantes tienen que saber que los católicos saben la palabra? Que haga un debate real con un apologista sobre la gran ramera, sobre los dogmas marianos, sobre el primado de Pedro, y vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va. Un debate real. No preguntica él manejando el micrófono ni nada de eso. No. Un debate real. Real. No lo va a hacer. No puede hacerlo. No puede hacerlo. Los católicos piensan que él sabe, pero no sabe nada. Lo único que él tiene, y yo lo reconozco, es una buena memoria. Pero se mete él mismo en problemas. Porque él no es un apologista. Luis Toro no es apologista. Lo tienen de apologista. Él es un manipulador, pero el apologista no es manipulador. El apologista simplemente sabe atacar los argumentos con argumentos reales. Entonces él lo que hace es manipular. Él no puede debatir con un apologista. Porque ahí yo le digo, escoge y elige. O es la gran ramera o son demonios y son chacales el Papa. Cualquiera de las dos cosas que escojas, voy a celebrar. Así que tú elige. No importa cuál elijas. Cualquiera que elijas, estás en problemas. Bendito sea el Señor. Entonces lo digo una vez más. Por favor, no vayan más allí. Busquen en su ciudad un apologista cristiano. Busquen un pastor bien preparado. Si va a México, si va a Guatemala, si va a donde sea, busquen una persona más preparada. Ya no avergüencen más el evangelio. El nombre de Dios está siendo vituperiado por causa de ustedes. Por causa de ustedes. Yo pienso que eso es valentía ir ahí. No, eso no es valentía, eso es soberbia. Eso es soberbia porque sabes que te van a machacar. ¿Por qué te van a machacar? Porque no sabes lo que estás haciendo. Es así de sencillo y así de simple. La Biblia dice que el Señor repartió dones. Y por eso uno puso en un ministerio, otro puso en otro. Trabaja para Dios y para gloria de Dios en lo que Dios te puso. Defiende la fe, sí, pero no te metas a debatir con un tipo que es un manipulador. Porque en ese momento, cuando estés ahí arriba, entonces no vas a saber descifrar las manipulaciones que él te está haciendo.
No sé realmente por qué van. No sé. Para mí es gana de que lo vea su familia o no sé. O divertirse un rato. Va a ir a tal ciudad, busca un apologista ahí. Chequea en Facebook, oye, vive algún apologista por aquí cerca, mira, no sé, fulano va a venir aquí a la ciudad y ponte en contacto con ese apologista. Hay muchos apologistas cristianos evangélicos que saben hacer bien las cosas en todos los países, pero si tú no eres apologista, no vayas, el apologista es muy difícil, para gloria del Señor, con la ayuda de Dios, vencerlo. Muy difícil. Muy difícil porque sabe pelear como gato. Cuando el gato está arrinconado y empieza a tirar, el apologista no va a permitir que lo venzan. No va a permitir, está preparado, hecho por el Señor para eso. Entonces va a pelear como gato boca arriba. El que no va a tener ese don de detectar las manipulaciones del contrario y poder entonces revertir contra él sus propios argumentos. No lo va a poder hacer. Tú ves este video ahora y tú dices, sí, yo lo voy a poder hacer. La cuestión es que en cada debate cambian los argumentos. Entonces tienes que haber sido llamado a Dios, por Dios para eso. No es el término de defender la fe. Todos los cristianos tenemos que defender la fe. Pero eso es un debate, eso no es una defensa de la fe. Eso es un debate contra una persona que está preparada para manipular. Entonces, ¿qué pasa? Después, el invicto Luis Toro. ¿Por qué no debatió conmigo de eso? Tuve que escoger el diezmo, sabía que el diezmo, y de todas maneras perdió, pero no le hizo daño. Ahora, ¿por qué no cumplió su palabra y debatió sobre el primado de Pedro? O con otro, hay varios. Mira, porque ahí creo que estaba en México, hubiese contactado con el hermano Efraín. Me indigna realmente ver esas cosas, porque son argumentos pobretísimos y que pueden ser usados contra él, pero a 100 millas por hora. Él la tira a 10 millas y se le regresa a 100 para atrás. A 100 se le regresa. Y entonces queda en ridículo ahí delante de los católicos. Pero siempre y cuando sigan habiendo personas que no temen a Dios, van a seguir yendo allí. Porque si tú temes a Dios, tú dices, yo no voy. Porque si me salen mal las cosas, el nombre de Dios va a ser vituperiado, el catolicismo va a ser levantado y ese falso profeta va a ser adorado. El que va allí sin estar preparado, no tema a Dios. Es simple. No hay otra. Cualquier persona que tema a Dios sabe cuánto uno se está jugando en eso. Montones de almas que ven el video, ven a Luis Toro decir esas barbaridades y entonces dicen gloria a Dios por el sacerdote del Dios bajísimo. Porque él no es del Altísimo, él es del Bajísimo. Entonces, que debata con un apologista, a ver si él puede meter esos tupes que él mete. No lo va a poder hacer. Entonces llegó la hora cero, porque los católicos ya leen la Biblia cuá. Bendito sea el Señor. Ahora, mientras que sigan yendo personas así a debatir con él va a seguir haciendo de las suyas.
Yo no sé lo que pasó después en el debate. A lo mejor el hermano lo hizo talco. Yo no vi después. Yo ya, con lo que vi ya fue más que suficiente. Completamente más que suficiente. No sé qué pasó después. Ojalá y el hermano le dio una arrastrada tremenda. Lo que sea. Pero si no se está preparado, por favor, no vayan. No vayan, please. Déjenle eso a alguien que esté preparado por Dios para eso. ¿No va a haber un apologista en la ciudad de ustedes? Claro que tiene que haber. Bendito sea el Señor. Bueno, yo me voy a retirar, mis amados hermanos. Bueno, bendiciones a todos los que han estado en el chat. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gloria sea al Señor, bendiciones a todos. Aquí leyendo un poco de... Gloria sea al Señor. Entonces, yo el consejo que le doy es sano, porque amo al Señor y amo a su iglesia. Y no quiero que su iglesia sea vituperiada, literalmente. Vituperiada. Si las personas tomaran conciencia y dijeran, yo me puedo buscar un problema con Dios por andar vituperiando el nombre de Él, entonces no fueran. Pero van. Van. Bendito sea el Señor. Bueno, comparte este video. Que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.